¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando vean el video. Bueno, espero que se encuentren todos y todas bien, ustedes, su familia. Vamos a seguir, como les había explicado hace 15 días, en estas clases que vamos a tener martes de por medio. Con este video les voy a dejar también el trabajo práctico número 2. Hubo muchos que lo pudieron hacer, hubo otros que todavía sigo esperando, así que tratemos de poder hacerlo y de no atrasarnos. La clase pasada hicimos una introducción con respecto a la historia de Egipto, hoy nos vamos a centrar solamente en el estudio del río Nilo, ¿sí? El río más importante de los egipcios. Como siempre vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Le voy a ir mostrando algunas imágenes. Bueno, ahí está cargando la pantalla, está tardando un poquito, pero ya arranca. Bueno, en principio, como dice el título, el río Nilo era la fuente de riquezas, ¿sí? El río Nilo era la fuente de riquezas y además era la fuente de vida para los egipcios por varias características que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta clase, de este encuentro, para que ustedes puedan ir también conociendo, aprendiendo y analizando. El río Nilo, en principio, lo que tenemos que decir es que es el principal recurso natural de Egipto, que recorre más de 5.500 kilómetros. Aquí es donde nace, en el lago Victoria, y atraviesa un montón de países de África. ¿Sí? Aquí tenemos el lago Victoria, atraviesa Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Sudán, y luego el último tramo del río Nilo es Egipto, que lo atraviesa completo de sur a norte hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Es uno de los ríos más largos del mundo, como decía, atraviesa más de 5.500 kilómetros. Esta imagen, la del Valle del Río Nilo, la puse para explicar una cuestión que es bien propia de la geografía egipcia. Aquí tenemos el río, pegado nomás el valle, y en la misma foto aparece el desierto. ¿Sí? Es decir, el desierto en Egipto ocupaba gran parte del territorio, incluso puede aparecer en la misma foto que aparece el río. El tramo habitable en Egipto es la zona del valle. Los primeros pobladores se ubicaron en el valle, pero con una particularidad, no lo podían hacer muy cerca del río porque el río desbordaba. Ahora vamos a hablar de eso puntualmente. Pero el río, el valle y el desierto forman una unidad geográfica que dio características muy particulares a la sociedad egipcia. Y es importante recordar que los primeros pobladores se van a ubicar acá, en esta zona, en la zona del valle, pero que van a tener que laburar muchísimo porque el río Nilo desbordaba una vez por año. Y acá tenemos el régimen del río Nilo. Marzo, abril, mayo y junio era el momento de bueno, acá no lo llegan a leer, recolección, dice acá, o el momento de la cosecha. Julio, agosto, septiembre y octubre era el momento de la inundación. El río Nilo desbordaba, ocupando gran parte de lo que nosotros vimos en la imagen anterior del valle. Y luego venía el momento de la siembra. El río Nilo, al desbordar, en el momento de la inundación, ahí era importante que tengan un buen control de los canales de riego, los egipcios, porque si no, un montón de personas, si no lograban controlar y encauzar de alguna manera esta crecida, esta inundación, un montón de personas quedarían bajo el agua. El río Nilo cubría, como dije, gran parte del valle, ¿sí? Acá tenemos el valle, gran parte de este valle, de esta tierra, quedaba cubierta por agua,
y durante 3 meses los sedimentos que trae el agua, los minerales que arrastraba el río, iban yendo a la tierra, ¿sí? Quedaban primero en la superficie del agua y cuando el agua se asentaba en la inundación, esos minerales iban cayendo a la tierra, fertilizándola y dejándola muy apta, con mucha humedad, por haber estado bajo agua durante 3 meses, 4 meses, ¿sí? Y con un montón de minerales que hacían productiva y rica el último momento, que es el momento de cosecha. Entonces, luego de la inundación, venía el momento de la siembra, y luego venía el momento de la cosecha. Era muy importante la inundación para los egipcios, hoy para nosotros sería un gran problema, ¿sí? Imaginemos que desborde una vez por año el riachuelo, el problema que tendríamos todos los que vivimos cerca de este río, ¿sí? Sin contar que está sucio, ¿no? Pero ya si fuese solamente agua limpia también sería un problema. Pero para los egipcios no, la inundación no era un problema. Para los egipcios la inundación era un acontecimiento esperado, y era un acontecimiento esperado para que puedan humedecer las tierras del valle, practicar la siembra, es decir, cultivar las semillas, y luego el momento de la cosecha, que es el momento en donde pueden levantar la comida para morfar. Luego de la cosecha viene el momento de transporte, ¿no? Que van llevando la comida a distintos lugares, y de almacenamiento. ¿Qué es esto de almacenamiento? Bueno, guardar una parte de esa cosecha por las dudas que en algún otro año el río Nilo no crezca, porque si el río Nilo no crecía no podíamos sembrar, y si no podíamos sembrar no podíamos cosechar, porque si recordamos la clase pasada, Egipto es un país en donde no hay agua más allá del río Nilo, no llueve. Y si recordamos las primeras clases, nosotros dijimos que para practicar la agricultura es fundamental tener tierra y agua en abundancia, ¿sí? O por lo menos la cantidad necesaria para poder practicar la agricultura. Agua no salada, ¿sí? Agua de río, para poder practicar la agricultura. O agua de lluvia, en el caso de Egipto no hay agua de lluvia, por lo tanto tenían que utilizar el agua del río. Y si el río Nilo no desbordaba, no tenían la posibilidad de regar todo el valle. ¿Cuáles eran los productos principales? Bueno, los productos principales que obtenían en el momento de cultivo eran 3: trigo, cebada y lino. ¿Sí? El trigo y la cebada para hacer harina, sobre todo el trigo para poder hacer el pan, la cebada la usaban para hacer cerveza, y el lino lo utilizaban para hacer ropa, para hacer tejidos. También tenían árboles frutales como las higueras, granados y viñas, y hortalizas. Acá me faltó la letra T. Hortalizas que también eran utilizadas para comer, y para comerciar e intercambiar con otros pueblos de las zonas del sur de África. También realizaban cría de ganado, pero el fuerte de la sociedad egipcia era la agricultura. Dicho todo esto, tenemos que tener en claro que el río Nilo era considerado sagrado, era considerado un dios para los egipcios. ¿Y por qué? Porque sin su existencia no hubiese habido posibilidad de vida. En Egipto hay vida, en Egipto hubo vida, en Egipto se desarrolló una gran civilización porque estaba el río Nilo. Si el río Nilo no hubiese atravesado de sur a norte todo el río Nilo, todo Egipto, perdón, si el río Nilo no hubiese tenido la particularidad de desbordar una vez por año, la vida en Egipto hubiese sido prácticamente imposible, porque es un clima muy hostil en donde no tienen acceso a agua de lluvia, ¿sí? Por lo tanto, no hubiese habido agua, y ya a esta altura creo que lo sabemos, que sin agua no solo no hay agricultura, sino que sin agua no hay posibilidad de vida. Por eso el río Nilo era sagrado y era considerado un dios para los egipcios. La clase que viene, nosotros vamos a seguir trabajando el tema de Egipto, nos vamos a ir metiendo en las cuestiones políticas y en las cuestiones
de organización, porque también era muy importante para mantener la organización de un extenso territorio, vamos a necesitar, o ellos consideraron que tenían que formar un gobierno fuerte, y ese gobierno estuvo a cargo del faraón. De él vamos a ir hablando, pero primero vamos a ir estudiando cómo fueron los primeros pobladores egipcios, esas personas que se ubicaron en el valle del río Nilo, no muy cerca del río porque hubiesen muertos ahogados, pero tampoco tan lejos que los ubiquen en el desierto como para morir de sed, ¿sí? Así que en el valle del río Nilo fue la ubicación de los primeros pobladores, y desde allí van a ir naciendo primero los gnomos y luego los reinos, y de esas cosas vamos a ir hablando dentro de 15 días. Ojalá que puedan ponerse al día, que no se retrasen mucho con las actividades. Este es el trabajo práctico número 2 de esta segunda parte. Son trabajos prácticos sencillos que, si ven el video, lo pueden resolver de la mejor manera. Les mando un gran abrazo y espero que sigan bien ustedes y su familia. Nos vemos dentro de 15 días, y ya a esta altura me animaría a decir que nos vamos a volver a ver por Zoom, por YouTube, perdón. Nos vemos.